Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor. Seguimos meditando en las Escrituras y hoy vamos a leer los capítulos 3 y 4 del libro de Esther. Cuando llegamos al capítulo 3, nos encontraremos con un hombre llamado Amán, y dice que es Amán el Agageo. Este llegó a ser la máxima autoridad después del rey, y hay importantes razones para pensar que Amán se menciona como el Agageo en el relato para mostrarnos que este era el descendiente del rey Amalequita que atacó a los israelitas en el momento más vulnerable y en consecuencia también descendiente del rey perdonado por Saúl y sobre el cual leímos en Primera de Samuel capítulo 15. ¿Por qué es importante este detalle? Porque esto explicaría la enemistad que existe entre Mardoqueo, el tío de Esther, y Amán. Había una ordenanza que decía que todos debían inclinarse y o postrarse ante Amán. Sin embargo, Mardoqueo no estaba dispuesto a hacerlo. Amán ante esto se llenó de furor, dicen las escrituras. Amán, al enterarse que Mardoqueo era judío, procuró destruir no solamente a Mardoqueo por esta falta de respeto, sino que a todos los judíos junto con él. Por lo tanto, muchos creen que esta exageración, por llamarlo de alguna forma, de parte de Amán, ante la actitud de Mardoqueo, era una perfecta excusa finalmente para él poder tomar venganza sobre una rencilla que venía arrastrándose de generación en generación. Quizás es bueno recordar lo que leímos en Éxodo capítulo 17, versículo 16, donde dice que el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Es decir, acá mostrándonos un poquito que esto ha ocurrido de generación en generación. Hay una postura de interpretación sobre la actitud de Mardoqueo que cree que Mardoqueo es simplemente un rebelde nacionalista que ante su sentido de superioridad no estaba dispuesto a inclinarse ante una melecita. Sin embargo, hay otra postura de interpretación que cree que Mardoqueo no está dispuesto a inclinarse ante Amán porque esto iría contra las ordenanzas de Dios. Sobre esta segunda postura de interpretación, es bueno recordar que las leyes del hombre no están por sobre las leyes de Dios, y que si en algún momento nos vemos enfrentados a no obedecer la ley del hombre porque va en contra de una ley de Dios, debemos asumir con valentía las consecuencias. Un buen ejemplo es sobre aquellos, por ejemplo, doctores que hoy son tildados de fanáticos religiosos o que han recibido graves amenazas respecto a su profesión por negarse a practicar abortos, pese a que esto ha sido promulgado en disposiciones legales que han sido dictaminadas. Entonces, hermanos y hermanas, yo en ningún caso estoy promoviendo la desobediencia civil, solo estoy recordando que primero está obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así como va el mundo, es muy probable que cada vez aparezcan más leyes y variadas leyes que van a ir en contra de las ordenanzas de Dios y nosotros debemos tener esto en mente. El relato que nos cuenta Mann dice que él echa suertes para poder decidir la mejor fecha para poder exterminar a todos los judíos. Esta era una actividad pagana habitual en el tiempo en el cual estamos leyendo el relato. ¿Y qué es lo que hace Amán? Tira una especie de dados llamados Pur. Y es por esto que me gustó mucho un comentario y se los quiero compartir. Este comentario dice así, dice, Amán arremete contra Dios, pero no lo hace sin echarlo a suertes para ver cuál era el día más apropiado para poder realizar sus nefastas intenciones. Y qué ironía, porque este no se percata de que en última instancia aquel mismo Dios contra el cual se alza es el que controla la caída de esos dados. En Proverbios 16:33, bien dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. De hecho, el día señalado, el día 13 del mes 12, según leímos en el versículo 13, no podía haber sido más desafortunado para Amán. En su providencia soberana, el Señor hizo que la suerte echada a principios de año indicara una fecha lo más lejana posible, es decir, a finales del mismo año. Así, Amán tenía que posponer su venganza y vivir en vilo y esperar casi un año entero antes de poder llevar a cabo sus designios. Así también, Mardoqueo y Esther iban a disponer de todo un año en el cual estos iban a poder tomar medidas para la preservación de los judíos. Amán se cae en los enredos de su propia superstición. La sabiduría de Dios se sirve de la necedad de los hombres. Todo aquel que no es siervo del Dios verdadero se convierte en un esclavo de sus propios humores, temores y fantasías. Fin de la cita.
Luego, hermanos y hermanas, cuando lleguemos al capítulo 4, veremos que al enterarse Mardoqueo de esta ley que buscaba la destrucción del pueblo, Mardoqueo se vistió, perdón, de cilicio y ceniza, y no solo este, sino que dice que había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Mardoqueo va y pide a Esther que interceda, y solo para hacer más maravillosa esta historia y poder observar el poder de Dios obrando, el autor nos cuenta que Esther no había sido llamada por el rey, es decir, no tenía contacto con él ya hace 30 días, y que el que ella se presentara ante el rey sin ser llamada tenía un alto riesgo. Habían altas probabilidades de que ésta muriera por ir sin ser llamada. Sabía que había una excepción, y esta era que cuando alguien entrara y el rey extendía su cetro, esa persona sería perdonada. Pero ella sabía que el riesgo era mucho mayor de fallecer por entrar sin ser llamada. Pero Mardoqueo, al final del capítulo 4, hace una especie de reto a Esther. Le dice así, le dice, no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esto es una especie de desafío, de un reto de parte de Mardoqueo. Yo creo que a pesar de que en esta historia sabemos muy bien que es un libro especial porque no nombra a Dios, yo creo que Mardoqueo sabe que Dios a través de su providencia divina puede hacer algo para salvarlo. Y por eso es que él menciona de que si no es Esther, la salvación vendrá igual. Él sabe que será liberado de este futuro amenazante que ha tratado de terminar Amán. Y de una forma u otra, no sabe cómo, pero sabe que pasará. Pero también sabe y reconoce que acá hay algo demasiado obvio a la luz de todo lo que está pasando. Hoy él ve con claridad por qué Dios puso por reina a Esther. Y Esther responde y le dice a Mardoqueo que todos los judíos de Susa y ella y sus doncellas y todos deben realizar un ayuno por 3 días sin agua, sin comida, y esto es claramente el poder buscar el favor de Dios, pero al mismo tiempo entendiendo que primaba la soberanía y la voluntad de Dios, porque dice, y si así el rey, y si así iré al rey, lo cual si no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Es decir, ella estaba dispuesta a asumir las consecuencias en caso de que las cosas no fueran como ella quería. Y así, hermanos y hermanos, quedaremos expectantes a ver lo que ocurre con esta intrigante historia de salvación por parte de Dios para la nación. Es importante este relato porque, insisto en algo, a pesar de no nombrar a Dios, nosotros vamos a poder ver la mano de Dios constantemente obrando en cada detalle que nos menciona el relato. Y para terminar, hermano y hermano, una reflexión personal. Pensaba en mi vida antes de conocer al Señor. Siempre digo que yo conozco al Señor hace poquito, pero cada vez que miro mi pasado, veo que la mano del Señor estuvo siempre sobre mí. Así que me imagino, hermano, que hoy día tú podrás decir lo mismo y te animo a que no importando lo que estés viviendo, confíes en el Señor, que puedas saber y tener la seguridad en tu corazón que el Señor está en control de todas las cosas. Así que te animo a continuar esperando que el Señor te bendiga, que te dé paz y que te dé la guía por medio de su Santo Espíritu para poder confiar en Él en toda circunstancia. Bendiciones.